los que hicieron los cielos. Hola, buen día. Esto es Cápsulas de Vida, un espacio para fortalecer nuestro espíritu. Hemos estado hablando acerca de la mayordomía y las implicaciones que esto tiene para nuestra vida al día de hoy. Lo importante que es reconocer a Dios como dueño de todo lo que poseemos y nosotros, los grandes, los bendecidos administradores de todo aquello que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Nosotros debemos comprender realmente estos conceptos para que nuestra vida cobre sentido y tengamos realmente un desarrollo óptimo de todas nuestras capacidades. Ahora, ¿dónde comienza? ¿Qué es lo más importante que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos rendir cuentas a nuestro dueño acerca de la mayordomía, de las cosas que nos ha dado? Pues como hemos dicho, la vida. La vida es lo más importante. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios diferentes momentos donde el Señor enfatiza la importancia de la vida y en especial del ser humano. Solamente el momento de la creación podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios puso de sí mismo en nosotros. Quizás aquí radica ese secreto que nos dice la palabra de Dios, que Dios le da tanto valor a nuestra vida. De hecho, también tenemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 4, que también nos habla de ese principio de la creación, cuando el Señor dio vida al hombre, el Cristo preexistente, el Señor viviendo en nosotros como Dios. Dice así la palabra de Dios, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El origen de la vida está en Dios mismo. Nos la regaló, la tenemos, y somos responsables de lo que hagamos con cada una de nuestras acciones. También dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que el Señor desea que nosotros vivamos, y no solamente vivamos de una forma pasajera, sino de una forma maravillosamente eterna, por siempre, en armonía con Él. También dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. Todos estos pasajes bíblicos y otros tantos nos hablan de la palabra de Dios, que el origen de la vida viene de Dios mismo, y el Señor Jesús nos hace énfasis en que tenemos que cuidarla mucho, cómo actuamos, cómo somos, y que sea realmente una forma limpia, sana, íntegra, en la cual nos va a permitir realmente conocer a Dios de una forma cercana, estrecha. Hablando de la vida, vamos a conocer algunos aspectos importantes que requerimos practicar y entender para que tengamos un desarrollo óptimo de la vida. Porque lo primero que tenemos que entender es que nuestra vida está basada en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestras elecciones, y para eso debemos tener una imagen clara de lo que pasa a nuestro alrededor y de que nosotros reaccionemos de la forma adecuada, de la forma correcta. Vamos a mirar, como hemos dicho, en los próximos días varios aspectos. Hoy vamos a ver dos de ellos, pero enfatizando el corazón del hombre y su conducta. En este sentido, vamos a hablar de la honestidad. Vamos a hablar acerca de cómo ser realmente y qué es lo que Dios nos enseña acerca de la importancia de la integridad, de la honestidad. Podemos, por ejemplo, pensar un poco en el significado de la palabra integridad. Y viene del término matemático íntegro, que significa estar completo, unificado, ser indivisible, sin duplicidad. Significa ser consistente, que lo que se es por dentro se sea por fuera. De modo que nuestras acciones externas van a ser reflejo de lo que hay en nuestro corazón. El uso de los bienes materiales, la mayordomía, demuestra nuestra condición espiritual y lo que entendemos de esa relación con Dios. Nuestra relación interna con el Señor se va a manifestar cómo actuamos y cómo debemos ser en la forma externa. Vamos a nombrar dos puntos importantes el día de hoy acerca de la integridad y el ser honesto y el por qué debemos serlo. Porque el Señor nos pide ser honestos.
Porque una persona honesta, íntegra, mantiene su palabra, aun sea en contra de su propio bien, porque precisamente pues lo más importante, más allá de su propio cuerpo, es la conciencia y lo que entiende acerca de la vida y de lo que Dios exige de ella. Sus patrones de vida son tanto privados como públicos de una forma unificada, donde no hay cambio, donde no hay hipocresía acerca de esto, lo cual Jesús incluso lo enseñó a los discípulos cuando les enseñó a orar al Padre en secreto para que Él recompensara en público. ¿Por qué debemos ser honestos? ¿Por qué debemos simplemente pues tener cuidado de los comportamientos de nuestra vida, de nuestro corazón, si nadie ve lo que tenemos dentro? Bueno, lo primero que debemos entender es que uno de los atributos de Dios es que Él es la verdad. Como acabamos de ver en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No puede haber verdad y vida separadamente. No puede haber un camino recto si no somos íntegros y no decimos la verdad. El Señor se identifica con la verdad y nos demanda a nosotros también andar en la verdad. El Señor también nos ordena a ser santos. Y esto no habla de perfección, habla de integridad. Habla de que nuestro corazón realmente esté apartado del mal y esté dedicado a hacer la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 1, 15 y 16, el apóstol Pedro dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En otra oportunidad Jesús también dijo: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. De modo que sí, es una característica que pareciera imposible, pero sí es posible, porque lo vemos en la palabra de Dios, que el mismo Jesús nos lo exigió. El Espíritu Santo que mora en los creyentes les da la capacidad para hacerlo, más allá de sus limitaciones físicas. La segunda cosa que debemos recordar también es que el Señor también estableció una norma de honestidad. Nos exige realmente ser honestos para tener una vida equilibrada. Dice en Proverbios 14:2: el que camina en rectitud teme a Dios, mas el del camino pervertido la menosprecia. De modo que nosotros, cuando hablamos entonces de caminar en integridad, estamos hablando de que nuestro estilo de vida es la decisión de hacerlo de la forma correcta. No podemos andar simplemente haciendo acciones inadecuadas, sino que Dios desea que nosotros andemos en honestidad. No podemos ser deshonestos y amar a Dios. Es una total contradicción. Estamos menospreciando la propia vida que Dios puso en nosotros. La segunda cosa que podemos mirar acerca de esta norma que Dios puso en nosotros, del ser honesto también, es que no podemos ser deshonestos y amar a nuestro prójimo. De hecho, uno de los mandamientos lo decía, que debemos respetar también a nuestro prójimo. Cuando nos decía, por ejemplo, y nos recordaba también Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, del 9 al 10, dice cosas como, por ejemplo: porque no hurtarás y no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento era una sentencia y se resumía en lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. De modo que cuando demostramos amor, estamos siendo de conducta honesta y todo se refleja en eso. Alguien decía una vez: mientras más confianza, más respeto. Y es que muchas veces confundimos entonces la amistad con el abuso también, o planificar cosas juntos para hacer el mal. Dios ha demandado de nosotros el ser honestos, el que podamos administrar nuestra vida en la forma correcta que Dios quiere que nosotros tengamos para el máximo desarrollo de todas las capacidades que nos ha dado. En los próximos días continuaremos hablando acerca de este tema de la mayordomía de nuestra vida y cómo la honestidad y la integridad nos ayudarán a crecer de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que Dios le bendiga. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró.